muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por acompañarnos. Soy Filipín, soy responsable de Ambition COP, esa iniciativa de Comunidad por el Clima que trabaja para fortalecer la transparencia, la participación y la acción climática alineada con el Acuerdo de París. Y me gustaría mucho poder conoceros más, así que por favor sentiros libres de escribir vuestro nombre, tal vez de vuestro país, porque aquí somos de muchos países diferentes. Entidad, si queréis también en el chat, bueno, presentaros. Reconozco nombres, pero no todos, así que feliz de leeros. Y muchísimas gracias, Diana, por mandar el primer mensaje, que es el que más cuesta. Ese espacio de hoy pretende acercarnos un poco más información sobre esa COP30, esa COP de Brasil, que provoca tanta discusión y tanta emoción. Y en el mes pasado ya hemos tenido un encuentro como ese para hablar un poco más del marco diplomático, de la importancia de las narrativas, pero eh, en esa sesión queríamos seguir un poco profundizando los temas claves que se van a tratar ahí, ya hablando de qué podemos alcanzar, de qué se va a negociar y queremos hablar también de ese momento político que representan las nuevas NDC. Ya suelto un primer término un poco técnico de esas NDC, contribuciones determinadas a nivel nacional, que son esos planes climáticos que fijan objetivos para cada país, objetivos de acción climática hasta la fecha del 2035, ¿sí? Y justamente esa semana las Naciones Unidas publicaron un informe de síntesis de las NDC, las 64 que se presentaron hasta la fecha, y eso nos permite dar un poco una visión no muy representativa, pero ya nos da unas pinceladas, ¿no? De cómo va la ambición. Y por eso queríamos hoy también hablarles a CNDC y aprovechar ese informe para explorar qué nos dicen esas CNDC sobre el rumbo global y qué significa de verdad cumplir con el Acuerdo de París. Y por eso, ya que hemos hablado de NDC, os he explicado si no sabíais muy bien lo que era, quiero hacer una primera pregunta. Tendréis vosotros también momentos de hacer preguntas y de participar, pero empiezo yo, si os parece, con una primera pregunta sobre esas NDC. Es una pregunta muy fácil, es solo saber si su país presentó su NDC o no, si lo sabéis. De hecho, en el chat os vamos a mandar enlaces para que podáis comprobar, pero es solo para ver un poco de qué sabéis, ¿no? Y mientras contestáis, ya os voy a hablar un poco más de los temas que están encima de la mesa, pero hoy contamos con dos expertos que os voy a introducir dentro de muy poco y esos también estarán aún más capaces de explicar todo eso con mucho más profundidad. Solo que ese año en la COP30 se va a hablar mucho de adaptación, ¿sí? Y tal vez lo habéis escuchado que ya la adaptación por fin vuelve a estar al centro del debate con la definición de un marco global de indicadores, con un nuevo objetivo de financiación para apoyar a los países que aún están en una situación de desarrollo o que son países más vulnerables. También ese año tenemos una gran oportunidad de avanzar en esa transición justa, hablando de justicia climática, que podría ser uno de los grandes avances de esa COP30 con la creación de un mecanismo global. Por supuesto, por el lugar de la COP, la biodiversidad también estará al centro, pero un tema que lleva años de reivindicación, que ya en la COP
pasada de Bakú, la COP29, estaba el foco de las discusiones es la financiación. Y ese año la financiación vuelve a ser un tema estratégico y transversal que estará en el corazón, en el core de las negociaciones, porque es la clave para la implementación, ¿no? Y para terminar, claro, la mitigación también, crucial para cumplir con ese objetivo del 1,5, pero que sigue demasiado despacio en comparación con la crisis climática, ¿no? Ya voy a publicar los resultados para que veamos todos y espero que en el chat hemos podido difundir un poco ese enlace hacia la CNDC, que podéis ver, comprobar si vuestro país presentó su NDC o no. Solo se han presentado 64, así que hay una probabilidad que vuestro país no lo haya presentado aún. Y para terminar un poco con esa introducción muy rápida, que no quería hablar demasiado, solo recordar que estamos en un contexto geopolítico muy complejo y que la presidencia de la COP30 ahora habla mucho de esa necesidad de reconstruir la confianza en ese multilateralismo climático, pero el clima sigue siendo muy incierto. Y, y nada, ya me cayó y dejo la palabra a nuestros dos expertos que llevan años trabajando sobre esos dos temas. Eh, Presento a Claudio Forner, es jefe de política climática en Climate Analytics, tiene una mirada global y estratégica sobre esa evolución del proceso que es muy interesante. Muchísimas gracias, Claudio, por estar con nosotros hoy. Y también a María José de Villafranca Casas, que es la responsable de proyectos en New Climate Institute y tiene una visión técnica centrada en esa acción climática, en esa implementación real, que también es muy necesaria en el día de hoy. Claudio, María José, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y no sé si queréis cada uno empezar con un primer comentario general y breve sobre esa COP30 antes de entrar en ese core que son las NDC. Adelante, por supuesto. María José, por favor. Gracias, Claudio. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí y con tanta gente de tantos países y tantos lugares del mundo. Entonces, para hablar de temas que son cruciales para nosotros, estamos justo en un momento muy decisivo aquí camino a la COP. Como bien lo mencionó Filipín, se presentó el informe síntesis y lo primero que nos sale o lo primero que uno nota es la cantidad de países que faltan por presentar sus metas. Ya hablaré de eso un poco después. Y también de todo lo que se ha estado moviendo en diferentes temas. Tenemos la parte de justicia, que es muy importante, la parte de adaptación, que es muy importante, etcétera, etcétera. Y bueno, mi punto principal del que voy a partir, hacemos nosotros junto con Claudio un proyecto que ya llevamos haciendo desde 2009, donde y vemos todas las políticas y metas climáticas de diferentes países. No tenemos recursos para hacer todos los países, pero cubrimos a más de 40. Y bajo esta lupa, o más bien bajo en este proyecto, hemos podido ver la evolución de diferentes países y también la evolución a nivel global. Y bueno, se nota que estamos en este punto clave, y toda la mirada está en lo que va a pasar. Bueno, lo que ha estado pasando, ¿no? Las diferentes contribuciones que ya han sido presentadas, pero también lo que se va a discutir ya de lleno en la COP. Quería muy brevemente o sea, decir el por qué estamos o ahora presentando o por qué este evento sobre contribuciones nacionalmente determinadas. Ya sabemos que son los planes nacionales que presentan los diferentes gobiernos para abordar el tema de cambio climático. Y bueno, son importantes porque describen desde el punto de vista de cada país qué acciones se van a tomar. Es lo que vincula
a la parte más general, al gobierno federal, a también cómo se van a hacer los planes sectoriales o cómo se deberían hacer los planes sectoriales tomando en cuenta también los niveles de gobierno que van a ser responsables por la implementación. Y bueno, es muy difícil incluir todo lo que se tiene que seguir para hacer estos planes, pero nos dan una idea muy concreta de qué visión tienen los diferentes países y qué políticas los respaldan o no los respaldan. Y por eso son muy importantes. También está la parte de que son un recurso eh, para que al menos los países puedan reflexionar sobre cuáles son sus potenciales, cómo van a hacerlo, cuándo lo van a hacer, qué ayuda se necesita y está vinculado al derecho. Entonces son vinculantes en esa parte y la sociedad civil puede también tomarse de ahí y decir si su gobierno está comprometido o no. Bueno, ya me callo, pero muchas gracias y por el espacio y por estar aquí. Bueno, de mi parte también, al igual que María José, agradecerles por la oportunidad para compartir un poco nuestra experiencia y nuestras opiniones acerca de la COP. Bueno, yo solo quiero añadir un par de cosas como todas las COPs, esta es la COP más importante de todas. Siempre sucede. A mí me parece más importante es como el contexto alrededor. Ya tú, Filipín, mencionaste como la dinámica geopolítica, en especial el hecho de que los Estados Unidos se haya salido del acuerdo. Eso es algo importante, algo que estamos siguiendo con detenimiento. También como los diferentes movimientos en cuanto a grupos, los conflictos, las guerras, bueno, físicas, pero también las de comercio, cómo tiene esto efecto en el comercio, por ejemplo, de minerales raros y todas estas cosas que son críticas para la decarbonización. Entonces, todo esto va a tener de una forma u otra una implicación sobre las discusiones políticas. Más específico sobre la COP, estamos celebrando los 10 años del Acuerdo de París. Entonces, pues siempre estos aniversarios tienen cierto grado de significación. En este caso, pues si tenemos la comunicación de las terceras NDCs. Desde el punto de vista, bueno, de Climate Analytics, pero también junto con New Climate, nosotros estamos haciendo seguimiento al objetivo del 1.5, de limitar las temperaturas y cuáles son como los retos a futuro para asegurarnos de que podemos mantener en la sartén, por decirlo así, o bajo control, el hecho de que podamos cumplir este objetivo. Entonces, estamos haciendo bastantes análisis y desde nuestro punto de vista es tratar de dar información a los gobiernos y a la sociedad civil sobre cuáles son las herramientas para asegurarnos de que en efecto vamos a lograr limitar el incremento global. Sobre eso ya hablaremos un poco más. En todo caso, muchas gracias y te regreso la palabra, Filipín. Muchísimas gracias por plantear esa visión un poco más global. Espero que haya permitido a todas las personas aquí presentes de tener una visión un poco más clarita, ¿no? de lo que pasa y lo que nos va a tocar dentro de casi menos de 2 semanas. Em, si os parece, ya podemos empezar a centrarnos en esa CNDC, en esos planes climáticos. Solo quiero recordaros a todas y todos que podéis hacer preguntas en cualquier momento en el chat, también compartir vuestra opinión, qué temas pensáis que deberían salir adelante en esa COP, ¿no? Cuál deberían ser los logros o vuestras propias expectativas. Bueno, cualquier cosa, podéis utilizar ese chat y también después de ese momento de discusión que vamos a abrir ahora mismo, tendréis un momento para participar, ¿no? Y poder incluso hablar directamente a través de vuestro micro. Em, Así que sin más, voy a pedir de nuevo participación de Claudio y María, María José, que van a ser nuestros expertos de hoy, con 3 preguntas cada uno para de verdad poder desglosar un poco esa CNDC. Y empiezo contigo, Claudio, si te parece.
Quería que nos contases un poco cómo han evolucionado las NDC dentro de ese proceso, de ese marco de las Naciones Unidas Ujú. y por qué se han convertido en ese elemento tan central de la acción climática. María José nos lo estaba adelantando un poco, pero quería que nos contases esa evolución porque has estado desde el inicio en el proceso. Sí, a ver, a mí me parece que para entender como la importancia de estas contribuciones, de estos planes, hay que ir bastante atrás en el tiempo. Y esto es el proceso de casi 30 años de negociación. Esto no ha sido fácil. Todo se inició en el 92 con la convención y en ese entonces había como una, bueno, siempre ha existido una división entre los países desarrollados y los países en desarrollo por cuestiones de responsabilidad. En ese entonces la convención reconoció esto y en su texto los esfuerzos de mitigación se centran sobre todo en los países desarrollados. No hay nada concreto, simplemente la convención dice hay que regresar a los niveles de 1990. ¿Por qué se escogió 1990? No sé, fue que tal vez porque 90 termina en cero, pero es algo, la verdad, arbitrario. Luego vino el protocolo de Kioto y en el protocolo de Kioto es un gran paso porque lo que hace es, o los países desarrollados acuerdan como límites específicos de emisión. Entonces, cada país hay una tablita y cada país dice yo durante el primer periodo de compromiso voy a limitar mis emisiones a tanto. Entonces, cada uno tenía un compromiso que era jurídicamente vinculante, tenía el acuerdo tenía sus consecuencias de qué pasaba si no los cumplían, era bastante estricto. Los países en desarrollo contribuían más con un mecanismo de desarrollo que era vender emisiones, vender offsets. Eh, el asunto, el problema con el protocolo de Kioto surgió porque, pues obviamente, las responsabilidades de emisión y las contribuciones totales han cambiado y pues estaba el reto este de qué hacemos con el resto de los países, los que no son países desarrollados y no tienen compromisos de emisión. Entonces, esto causó todo un proceso que pasó por una COP por allá en el 2000, creo que fue en el 2015, donde hubo un acuerdo más o menos tibio sobre algo que se llamaba NAMAS, como, algo que fue como los precursores a estas cuestiones de los NDCs, pero que trataba de traer a los países desarrollados y a los países en desarrollo como un poco más cerca, como para que tanto los unos como los otros contribuyeran o adelantaran acciones de mitigación. Y esto se resolvió precisamente en el Acuerdo de París. La gran diferencia con Kioto es que no son compromisos jurídicamente vinculantes en cuanto a no establecen una cantidad específica para cada país. Lo importante del Acuerdo de París es precisamente haber acordado dos cosas. Una es el límite de temperatura global y después en el artículo 4.1 te dice las emisiones tienen que llegar a un techo, después tienen que bajar y llegar a cero más o menos en el 2050. Y este es el único compromiso cuantitativo que tiene el Acuerdo de París. Entonces, bueno, María José ya se refirió a ello, pero le voy a dejar para no extinguirlo la información que nos tiene. Básicamente, lo significativo de las NDCs es que como el mecanismo se llaman contribuciones, porque cada país está contribuyendo su granito de arena para que esta trayectoria de emisiones de las cuales les estoy hablando se cumpla. Entonces todas se suman y eventualmente se tiene que hacer ya Philippine dijo, este ejercicio de transparencia de que cada país diga yo voy a hacer esto para que alguien diga, bueno, vamos a sumarlo a ver si los números nos dan o no. Y bueno, el Acuerdo de París tiene también un proceso que lo revisa cada 5 años. Y dice, no, esto no estamos bien o no estamos mal y da cierto tipo de guías para lograr avanzar el cumplimiento de los objetivos. Eh, o sea, vale la pena recalcar aquí que poner una cosa en papel es muy fácil, pones unas palabras, pero eh, cuando uno atestigua lo que de verdad está pasando en terreno, es un cambio supremamente difícil, ¿no? Es un cambio en nuestros sistemas económicos, el sistema energético, la comida. No es una cuestión fácil, pero sí vale la pena resaltar que el Acuerdo de París es un acuerdo de todos los países de precisamente ejercer de mover adelante este cambio.
Perdona, no me encontraba el botoncito para el mute. Muchísimas gracias, Claudio. Creo que es muy importante de recordar eso de cómo hablamos al final de un proceso que es de participación voluntaria de los países y lo intentamos hacer vinculante, porque al final es lo que requiere la urgencia climática en la cual estamos, pero que es un proceso lento que tiene su valor porque estamos hablando de consenso y de dónde viene. Y por eso, María José, me gustaría que puedas seguir hablando de ese nuevo informe de síntesis que las Naciones Unidas, el marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático han publicado esa semana y hablar un poco de los mensajes, ¿no? De dónde estamos ahora, en qué situación y eso, de los países, ¿no? Que los que han presentado, los que no, porque muchos no han presentado, y hablar de ese marco actual. Claro que sí, muchas gracias otra vez. Bueno, ¿qué dice el informe síntesis que se presentó hace 2 días? Dice que hay progreso desde París. Se estudiaron o se tomaron en cuenta, como Philippine bien dijo, 64 NDCs, 74 contribuciones, 64 planes climáticos de países. Y bueno, eso es menos de una tercera parte de los que pudo haber estado si todos los países hubieran presentado sus planes. De 193, 64 es una pequeña parte. ¿Quiénes faltan de presentar? Bueno, faltan grandes emisores como China, como la Unión Europea, India, Corea del Sur, México, Arabia Saudita, Egipto, etcétera, etcétera. Ahí tenemos una lista que les podemos compartir. En el Climate Action Tracker hacemos un seguimiento de justamente qué países han presentado sus contribuciones y cuáles no, y aquellos que forman parte de los 42 o 40 que hacemos el análisis más detallado, también presentamos o decimos, hacemos un análisis rápido sobre cuando ya se presentan, qué significa. Em, bueno, las contribuciones siguen siendo muy variadas, ¿no? Existen lineamientos que se deben de cumplir. Estos fueron presentados después de la COP de Katowice en Polonia y muchos, muchos ya lo han seguido. Eso es algo positivo y muchos no. O sea, siguen siendo muy variados y por lo tanto también son un poco difíciles de cuantificar o de analizar. Em, pero a grandes rasgos se ve que hay progreso y eso es algo positivo. Lo que es un poco negativo es que no es a la velocidad que deseada, a la velocidad requerida. Muchos de el informe de la ONU dice que muchos de los países en sus trayectorias de la NDC están más o menos en una línea y unen las metas de largo plazo. Muchos tienen emisiones cero alrededor de medio siglo, 2050 más o menos, dependiendo de cada país. Hay países que tienen 2060 o 70, otros que tienen 2040. La mayoría, a grandes rasgos, es mitad de siglo. Y mencionan que justo estos planes climáticos, que ahora es la tercera iteración, ya es la tercera vez que el Acuerdo de París requiere que cada 5 años se presenten estos planes reflejando la mayor ambición posible de los países y también en diferentes años. Las primeras que fueron justo se presentaron antes de la COP de París, alrededor de un poco antes de 2015, fueron los intended NDCs, la intención de la meta nacionalmente condicionada y 5 años después, por COVID no fue 2020, sino que fue 2021. Ahí se presentaron digamos, la actualización también con metas para 2030. Y ahora lo que muchos países presentan es las metas para 2035. Entonces, a pesar de que el informe
dice que estas metas ya contribuyen a que las emisiones empiecen a bajar, a curvearse, aunque no a la velocidad requerida. Vemos que muchos de ellos aún no, o sea, solo se enfocan en 2035 y no en 2030. Eh, sí, para no irme tan a fondo, mejor seguimos con las siguientes preguntas y vamos poco a poco. Genial, muchísimas gracias. Es verdad que siempre es difícil de explicar esa situación donde vemos que las emisiones empiezan a tener esa curva descendente, pero no al ritmo actual, pero con objetivos a 2035. Entonces la curva está, pero no está a 2030, que la necesitamos cuanto antes. Ahí entramos en una situación bastante difícilmente comunicable, eh, y sobre todo cuando queremos resaltar la ambición, ¿no? Hablar de que aún se puede y que no solamente se debe, pero que es alcanzable. Y por eso, Claudio, mi segunda pregunta sería un poco sobre los mensajes que podemos formular para reavivar la ambición, ¿no? Porque ya escuchamos que nos estamos alejando mucho del 1.5, que casi está fuera de nuestras manos, pero si perdemos la ambición, perderemos también la acción. Entonces, ¿dónde están las oportunidades reales para acelerar esa acción y qué mensajes puedes destacar? Gracias. Bueno, sí, solo para recalcar el hecho de que desafortunadamente es más bien poco los mensajes que se pueden sacar del reporte precisamente porque solo tiene una muestra pequeña de países, entonces es la verdad, a pesar de que muestra cierto progreso, eh, el progreso es para esos países solo y solo en ciertos casos y no en el ámbito global, ¿no? Eh, a ver, ahorita la ciencia se está actualizando, pero los últimos estudios sugieren que para el 2030 tenemos que cortar las emisiones en la mitad, pero sin embargo las emisiones todavía no han ni siquiera empezado a bajar. Entonces, esto es como el punto de partida para cualquier análisis sobre los NDCs. Nosotros hemos hecho algunos, o sea, nosotros en el Climate Action Tracker podemos incluir las metas informales que sabemos que están por ahí, por ejemplo, la de China. Podemos también evaluar qué pasa con Estados Unidos. También creo que, mentiras, India no tenemos, pero nuestro análisis hasta el momento indica que el mejor escenario es que no hay progreso. Es decir, llevamos como unos 3 o 4 años en el que las perspectivas de incremento de la temperatura está plana, ¿verdad? Y ya al final voy a volverme a referir a esto porque pues no todos son malas noticias, pero según nuestros cálculos vamos a llegar a la COP con un mensaje más bien pobre sobre la ambición en general de los países. Y bueno, tenemos el cálculo, hay números por ahí de cuántos gigatoneladas hay, pero no los voy a aburrir con eso. Eh, Probablemente, a ver, al final de cuentas, yo creo que si uno mira la información científica, si uno mira las tendencias en cuanto a costos de energías renovables, todo indica que es posible cumplir con las metas con el objetivo de París. El gran problema, y también hablaremos sobre eso, el primero es un problema político de falta de ambición, de falta de coraje de los políticos. Estamos hablando hace poco del contexto geopolítico en el que desafortunadamente el cambio climático está convirtiéndose en una cosa partidista de la izquierda, y eso me parece pues malo porque antes el cambio climático era un problema global y cada partido, por decirlo así, proponía su solución, pero ahora una cosa que hay que evitar es precisamente que esta cosa se vuelva partidista. Em, Sobre todo reforzar la idea, la realidad de que
si no tomamos acción inmediata y que es posible, el objetivo del 1.5 se nos va a ir de las manos. Y yo no creo que esto sea un objetivo que haya sido puesto ahí porque 150, 190 países se reunieron y pusieron un número. Esto está justificado por análisis sobre los riesgos que implicarían un incremento de la temperatura superior a 1.5 y son nefastos y las inversiones requeridas para mantener este objetivo bajo la lupa son bastante menores que las consecuencias económicas. Entonces, eso es importante resaltar. Sobre los caminos a seguir. Bueno, los países desafortunadamente no están incrementando la ambición que presentaron para el año del 2030. Como dije, es necesario que las emisiones se corten por la mitad. Y las metas que tenemos para el 2035 no están de acuerdo, no todas están alineadas, salvo el Reino Unido, tal vez Noruega, aunque tiene una nota al pie. Tenemos Chile es también como un buen caso, Colombia. Pero sin embargo, la mayor parte de los países no están poniendo metas que están a la altura de lo que se requiere. Las grandes oportunidades se encuentran sobre todo, y ya han sido, esto no es información nueva, de hecho, la misma convención ha apuntado a la energía renovable, a la necesidad de triplicar la generación por energía renovable, sabiendo que los costos de generación son bastante más bajos que hoy. El costo de la energía producida por energías renovables es más bajo que el de los combustibles fósiles. La eficiencia energética, que no solamente baja emisiones, pero más importante, nos ahorra dinero por la reducción del consumo energético. Acabar con la deforestación, que es algo supremamente importante, y sobre todo, bueno, las otras dos cosas son electrificar los usos finales de la energía, como son el transporte, utilizar más carros eléctricos y también, aunque es un poco más difícil, trabajar sus industriales, bueno, nosotros hemos corrido algunos análisis y sabemos más o menos cuál es la senda que tienen que seguir para descarbonizarse sin que pierdan competitividad. Yo sí quisiera de todas maneras recalcar algo importante, y es que a pesar de las críticas que se le ha hecho al Acuerdo de París, a mí sí me parece impresionante lo que ha logrado. Como yo dije antes, puso de acuerdo a todos los gobiernos alrededor del objetivo del 1.5. Esto es 9 billones de personas, 9.000 millones de personas que se ponen de acuerdo a seguir cierto recorrido. Y en realidad es que desde el Acuerdo de París, nuestras expectativas, o sea, todos los números, a pesar de que no son lo que queremos, los números son mucho mejores de lo que hubieran sido si el Acuerdo de París no hubiera sido adoptado. Entonces, tal vez nuestro cálculo del Climate Action Tracker más significativo es precisamente el que las políticas a través de las NDCs le hayan tajado por lo menos 1 grado al calentamiento global. Sí, en el periodo anterior a París estábamos esperando un incremento global promedio de la temperatura 3.6. Hoy estamos hablando de alrededor 2.7, 2.6, e incluso está la posibilidad de que se reduzca a 1.9. Es decir, el material está ahí. ¿Sí? Lo único que falta es como tener el coraje de lograrlo. Muchísimas gracias, Claudio. María José, vuelvo hacia ti. Claudio antes nos estaba diciendo, ¿no? Unas pinceladas de cómo actuar desde los gobiernos, qué medidas que son las del balance global podemos poner en marcha de eficiencia energética, energías renovables, deforestación, bueno, todas esas que no voy a repetir, pero quería vincular eso con el informe de la CNDC, aunque no es representativo, sí que tenemos 64 planes nacionales climáticos actualizados. Y quería preguntarte, María José, si de esos podías destacar no sé, unas buenas prácticas o al contrario, unas malas prácticas que has podido leer
en uno de esos planes y poner nombres sobre prácticas que siempre es lo que nos interesa y nos gusta, ¿no? Ok, sí, trataré un poco de dar un poco más de información al respecto conforme lo que tiene en el informe y también nuestro análisis. Em, Empezando por lo positivo, muchísimos de los países ahora ya cubren, por ejemplo, todos los sectores de la economía. Eso es algo bastante positivo. O sea, no solamente es el sector energía, que es, o el sector transporte o etcétera, sino que son planes que ya están vistos considerando todos los diferentes sectores en la mayoría de los países. Y también algunos han cambiado su manera de referirse o de cómo plantean esta meta, ¿no? Hemos visto durante todos estos años también que hay diferentes maneras de presentar las metas, ¿no? Algunas es con eh, una reducción desde algún nivel de, digamos, BAU, de condicionamientos actuales, algunos es bajo emisiones que son bajo un nivel de un año histórico, etcétera, etcétera, y que en algunos países no sé, por ejemplo, China es muy evidente que ahora no han presentado la contribución de manera oficial, pero se presentó, digamos, se anunció que se iba a presentar y esa nueva meta ya va a cubrir más todos los sectores, ¿no? Que eso también es algo que se esperaba y eso es positivo. El informe también menciona que hay muchos de estos planes que mencionan las metas globales por sector a las que se refería Philippine y también Claudio del primer balance global. Entonces, muchos ya mencionan y también lo ponen un poco con sus planes de cómo lograr más energías renovables, cómo eh, mejorar la eficiencia energética. Algunos de estos todavía vemos que no han sido tan adoptados, ¿no? O sea, el balance global menciona, como dije, metas en diferentes sectores y algunos son mucho más o los países la han tomado más y la han reflejado en estos planes y algunas vemos que todavía no tanto. Por ejemplo, la transición a energías fósiles a veces no se toma tanto o vemos que podría ser algo que se detalle más. Eh, lo mismo que los subsidios a combustibles fósiles, etcétera, son prácticas que sabemos que desaceleran la transición y como bien dijo Claudio, si hay interés y si hay voluntad política, se puede lograr. Eh, Muchos también mencionan, y es una parte muy importante, la transición justa, ¿no? Eso se contextualiza para tener en cuenta o para asegurar que este cambio a energías de bajo uso de carbón tomen en cuenta las necesidades de todos, de las personas, de las que no se exacerben las inequidades que ya existen y tampoco se creen nuevas, y para que sea lo más económico e inclusivo posible. Em, Nosotros presentamos, y no sé si sea un poquito irse un poco para atrás, pero como parte de nuestra contribución hace un año o hace año y medio, cuando todavía muchos de estos planes estaban en su, en su fase de planeación o se estaban pensando. Identificamos 4 puntos clave que consideramos son importantes que se consideren, ¿no? Una parte es la ambición y como bien ya dijimos, no solamente poner planes eh, en 2035, sino también revisar las emisiones en 2030 para asegurar que las emisiones bajen pues desde ya y no simplemente postergar esto hacia el futuro, que a final de cuentas puede convertirse en escenarios
mucho más difíciles de revertir. La parte de financiamiento y equidad, que también ya se toqué un poco. Entonces, muchos de los planes también mencionan que necesitan ayuda internacional. Muchos de los países o sea, tienen esa voluntad y quieren bajar emisiones y saben cómo hacerlo, con qué medidas, pero también se necesita ayuda de otros países con tecnologías y con más dinero. La parte de credibilidad creo que es donde podríamos también, y la de transparencia se podría todavía mejorar. No, no digo que esté muy mal, pero siempre hay espacio para explicar más que se toma en cuenta, que no se toma en cuenta y hacer esa vinculación a la parte de implementación con qué políticas y qué entidades dentro de los diferentes niveles de gobierno se pretenden incluir en la parte de implementación para poder alcanzar la meta. Genial, María José, muchísimas gracias por destacar un poco esos puntos que nos permiten también entender qué es una buena NDC, ¿no? Y qué sería una menos buena, para no decir mala, NDC. Ya, si os parece, vamos a entrar un poco en esa ronda final con una última pregunta para ambos expertos. Y tendremos ese momento de preguntas y respuestas, de comentarios, donde podréis no solamente hacer preguntas en el chat, que ya veo unas, sino también hablar directamente, que siempre es el bonito de esos espacios. Así que, Claudio, si me permites, te hago tu última pregunta, que no es una pregunta fácil porque ya entramos en ese temazo de la financiación climática, que eso ya como dije al inicio, es un poco un poco la condición, ¿no? Imprescindible para esa transición justa, para la implementación de todas esas medidas. Pero quería que nos recordáis un poco cuál es la situación actual, los principales desafíos y cómo se pueden o cómo se van o se deberían financiar esas NDC. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, quisiera empezar con una pequeña anécdota. Casualmente hoy vino mi jefe a la oficina y me comentó, tenemos un proyecto con una empresa minera, no voy a decir cuál, pero tuve una conversación con él y le reveló que han desarrollado unas tecnologías de producción minera de cero carbono y que básicamente eso elimina la necesidad de tener que comprar combustibles fósiles. Lo interesante de esto es que ya existen como casos reales en los que es bastante más beneficioso invertir en precisamente en lo que llamamos real zero, cero real, que es no tener que quemar combustibles. Esto no es, claro, un factor, algo que sea global, simplemente para decir que ya, o sea, que hay contextos especiales en los que esto ya es posible y que la participación del sector privado es supremamente importante en este asunto. Sobre el contexto de la financiación, bueno, lo bueno de tener el objetivo cuantificado del Acuerdo de París es que nos permite establecer como todos estos análisis de cuál es cuál es la vía para lograrlo. Y en términos de emisiones, y esto lo podemos traducir también en términos de capacidad, cuánta energía renovable necesitamos instalar, cuántas plantas de carbón necesitamos quitar en el tiempo. Eso es precisamente los análisis que nosotros hacemos. Nosotros no hacemos los análisis financieros, sino los análisis de tecnología, pero estos se utilizan para establecer como las necesidades de inversión. A ver, hay varios números que están por allá volando. Se habla de alrededor de 8.000 millones de dólares anuales para el 2030. Hoy
los análisis de flujos financieros en cuestiones climáticas están alrededor de los 1.900 billones, es decir, necesitamos cuadruplicar este rubro dentro de los siguientes 6 años, 5 años, para lograr cumplir el objetivo de París. Y me refiero a la anécdota que dije antes, ¿no? Aquí precisamente en algunas circunstancias hay dineros para ganar, obviamente también hay perdedores porque en dejar de invertir en combustibles fósiles pues afecta obviamente las finanzas de ciertas compañías, pero la realidad es que o sea, la información de que es financieramente beneficioso invocarse en esto del desarrollo bajo en carbono tiene sentido financiero. Bueno, los retos en general más importantes, yo diría que definitivamente el mercado tiene que moverse porque si o el mercado necesita palancas para moverse, porque si no las necesitara no estaríamos teniendo esta conversación. Eso quiere decir que los gobiernos tienen que poner políticas, necesitan dineros e incentivos. Desafortunadamente, pues empezamos con muchos gobiernos después del COVID que tienen una situación fiscal bastante penosa. Entonces, esto limita la cantidad de dineros que pueden dedicarle al desarrollo bajo en carbono, porque tienen que decidir si van a invertir, por ejemplo, en los desastres naturales o si tienen que invertir en salud. Y encima, si tienen que pagar por el cambio climático, esto es obviamente para las finanzas públicas desastroso. Eso es un reto bastante grande. Otro reto grande es, bueno, yo mencioné que los costos de las energías renovables, no de las energías renovables, sino de la generación de energías a través de fuentes renovables, es si no a la par, bastante ya más menor costosa que la de combustibles fósiles, pero existe un problema grave y es que esto requiere costos el capital cost, que llaman los costos de capital de inversión, que son bastante altos, ¿no? Uno los amortiza a lo largo del tiempo. Pero desafortunadamente la mayor parte de estas inversiones se dan lugar en países en desarrollo que tienen riesgos y esto incrementa el costo de las tasas que tienen que pagar por, para hacer la inversión y de hecho desincentiva la inversión. Entonces, aquí, perdón, tenía algunas soluciones. Cuando hablé de las finanzas públicas, lo que se necesita ahí es que los países desarrollados incrementen sus contribuciones para lograr resolver este problema fiscal de los países en desarrollo. En cuanto a los costos de capital, y estos son esfuerzos que ya se están haciendo, la banca pública, por ejemplo, el Banco Mundial o los bancos de desarrollo están activamente tratando de generar instrumentos que bajen el riesgo, por ejemplo, garantías o de lo que llaman blended finance. Esto ya se está haciendo, pero no a la escala que se requiere. El tercer reto, yo diría, y esto es uno de los más grandes que a la vez es una oportunidad, es la cantidad de subsidios que tenemos para los combustibles fósiles. Estaba mirando yo los últimos datos, aunque son del 2023 del Fondo Monetario Internacional. Los números son grandes, ¿no? Estamos hablando como de 7.000 millones de dólares al año que se dedican a los combustibles fósiles. Este es básicamente el 7% del Producto Interno, bueno, externo mundial, yo no sé, no hay Producto Interno mundial. Entonces, trabajar bueno, por un lado, esto está afectando como los números o los beneficios hacia los combustibles fósiles en contra de los números el desarrollo bajo en carbono. Entonces, estas tres cosas están muy ligadas. No es que no se esté haciendo nada, lo que pasa es que es difícil, hay todo un proceso de lo que llaman cambio a la arquitectura internacional financiera, que están haciendo los bancos, que está haciendo el Fondo Monetario Internacional, también la banca privada está por lo menos investigando la cuestión de riesgo de transición, riesgos físicos. Hay mucho movimiento, pero pues todavía estamos lejos de lograrlo. Yo creo que uno de los mayores destraves precisamente sería el incremento de los dineros de cooperación y también esto de los subsidios, porque son cosas que por lo menos uno las ve ahí.
Muchísimas gracias, Croyo. La pregunta de Federico que contestó ahora, que se habló de 300 millones de dólares. Federico, si nos clarificas exactamente a qué te refieres, Ah, será más fácil. Y ya, María José, con la última pregunta para no solamente hablar de los estados, porque por supuesto la NDC viene de los gobiernos, aunque se tiene que hacer de manera participativa e inclusiva con la sociedad civil, porque al final somos los que tenemos que sostener ese plan climático y que beneficiar de esas oportunidades, pero también que apoyar a su implementación. Entonces, María José, te quería preguntar un poco el papel de los actores no estatales, empresas, gobiernos locales, sociedad civil, dentro de ese proceso, no solamente de creación de la CNDC, pero también y sobre todo de esa implementación, ¿no? De cómo ver cómo esos compromisos tienen un impacto en la economía y en la vida real, si puedo decirlo así. Claro, sí, no, los actores no estatales en definitiva tienen un rol muy, muy importante. Ahorita me viene a la mente que el ejemplo de los Estados Unidos, como bien dijo Claudio al principio, se acaban de salir del Acuerdo de París, pero es la misma sociedad civil que ha unido esfuerzos una vez más. America's All In, creo que se siguen llamando desde la primera vez que Trump hizo lo mismo o parecido, que a pesar de que desde el gobierno federal se está haciendo todo lo posible para desmantelar políticas que ya estaban en marcha y que iban a llevar o a facilitar tanto a empresas, financiamiento y a todo al nivel también nacional. em, Ahora es muchos de los, o sea, como Estados Unidos a nivel federal ya no está haciendo nada, pero son no solo las empresas y todo, pero también algunos de los gobiernos estatales que a pesar de lo que dice el gobierno federal, ellos mantienen su postura y su determinación para poder seguir llevando a cabo y también facilitando que los demás actores hagan, em, digamos, cada quien ponga su granito de arena. Como bien Filipín dijo, es una parte, es el gobierno federal el que hace el plan. En el mejor de los casos, este plan también tiene muchos de las voces de los diferentes actores dentro de su planeación y después regresa a la parte de estos actores para poderlo llevar a cabo. Entonces, bueno, lo podemos ver ahora en Estados Unidos, un efecto real que es muy, muy importante que se siga a pesar de que el nivel federal, lo hemos visto también en otros países donde a nivel federal no se tiene tal ambición, pero a nivel local ya se refleja, por ejemplo, lo que decía también Claudio, de que las energías son mucho más baratas. Entonces, desde las partes estatales ya implementan em, más energías renovables, buscan también que haya este cambio a energías de menor carbono, etcétera, etcétera. Entonces, sí, el nivel federal es muy importante, pero para la implementación, eh, el no estatal es, creo, aún más importante. Muchísimas gracias por esa respuesta que es casi una invitación, ¿no? En participar y en ser eso, coparticipantes, me repito, en ese proceso de implementación. Si os parece, ya os puedo agradecer, Claudio, María José, por esas aportaciones y veo que han surgido bueno, muchos temas, ¿no? Claves para entender lo que va a pasar en esa COP, esa brecha entre la ambición y la implementación, pero también entre la ambición y la disponibilidad de los recursos, ¿no? La coherencia de esa CNC con lo que sería un poco los objetivos de desarrollo, pero también con el involucramiento de la sociedad civil y lo que podemos hacer nosotros para mantener esa presión y seguir pidiendo más a nuestros gobiernos.
Ahora me gustaría abrir un poco ese momento de preguntas y respuestas. Creo que tenemos dos en el chat, pero también os invito a levantar la mano. Muchísimas gracias, Carlos. Veo que te animaste. Si no te molesta, Carlos, primero vamos a contestar a las preguntas del chat, que llevan un poco más de tiempo, pero por supuesto un placer de poder contestar también a la tuya. Una que vi y que me parecía interesante era la pregunta de Mariana, que preguntaba sobre las últimas declaraciones de Guterres, ¿no? Decía que hace unos días declaró que una cosa está clara: no lograremos contener el calentamiento global por debajo del 1,5 grados en los próximos años. Entonces, que esa declaración, claro, es de ya aceptar de casi de rendirnos, ¿no? Aceptar que tal vez nos tendremos que centrar en un 2 grados o incluso más. Y la pregunta un poco de Mariana era de saber hasta qué punto creemos que esa derrota puede alimentar un derrotismo, para seguir con la misma palabra, y justificar el pragmatismo, ¿no? Y cómo evitar caer en eso. Tal vez, Carlos, quieres hacer tu pregunta ahora, así nuestros expertos puedan contestar a todo a la vez, ¿no? Será más fácil. Bueno, primero saludarlos, es reconfortante estar en un instante con personas que son lo que yo digo, la reserva cultural e instintiva de la humanidad para enfrentar la amenaza climática. Yo vengo de Chile, soy de Chile, represento a la corporación Bosqueduca. Nosotros tenemos un programa de educación ambiental para la acción climática que desarrolla protocolos de adaptación climática para comunidades educativas y territoriales. Acompañamos a establecimientos para desarrollar sus propios programas de educación ambiental para la acción climática y trabajamos en educación comunitaria con lo que llamamos el repertorio de acciones climáticas para el diario vivir, al cual acceden por QR a través de sus celulares. Entonces, yo creo que es fundamental la reedificación y la colaboración radical de todos quienes estamos activos en el tema. Y nosotros lo estamos viviendo en Chile, lo dijeron, Chile está bien portado hasta ahora. Tenemos un drama político a puertas de que los candidatos de derecha autoritaria quieren salirse del Acuerdo de París, emular a Trump, y estamos en un momento crítico. Entonces, nosotros tenemos un sistema de leyes que establecen gobernanza climática en Chile y obligan a los gobiernos locales a tener planes comunales de acción climática. Entonces, nosotros estamos trabajando para que las comunidades educativas y territoriales participen en ese desarrollo. Entonces, quería preguntarles si ustedes conocen alguna experiencia concreta acerca de control ciudadano de las NDC, si realmente existe alguna que nosotros podamos aplicar aquí en Chile para incentivar que la ciudadanía sepa que su país tiene una NDC y cuáles son los verdaderos compromisos, porque está claro que las NDC son muy buenas en las declaraciones, no tanto en la forma en la cual lo implementen y menos en cómo se auditen esas promesas. Muchísimas gracias, Carlos. Muy buena pregunta. Y solo quiero invitar a Federico a precisar su pregunta si los 300 millones de dólares se refiere al objetivo cuantificativo. Uf, difícil esa palabra. Cuantitativo. Gracias, gracias, Claudio. El NCQG que se definió el año pasado, o se refiere a otra cifra. Mientras tanto, María José, Claudio, adelante, por favor. Bueno, Lanzaros. Federico, ¿puedo perdón. responder? Sí, 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 por supuesto, Federico,
Adelante, No, perdón. sencillamente estaba barajando la cantidad de 300.000 millones de dólares como una cantidad acordada de ayuda a los países en desarrollo, que parecía pequeña, ¿verdad? Y se hablaba de que esa cantidad debería de subir hasta 1 billón, ¿verdad? O algo parecido. Entonces, la manera de integrar ese dato con lo que nos comentaba ahora Claudio hace un poquito en relación a los 8.000 millones de dólares por año, ¿verdad? Que se suponía que era lo ideal, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué cantidades, qué plazos, cuál es la cantidad definitiva con la que podemos trabajar? Gracias. Gracias, Federico. Sí, muchas cifras y ya nos perdimos, ¿no? Entre todas esas. Claudio, María José, esas ves sí, adelante. María José, dale tú primero. Vale, si quieres yo empiezo con la primera pregunta de los 1.5 grados y tú le Esa era completas. mi favorita, pero bueno. Em, bueno, sí, Gutiérrez mencionó que es inevitable que crucemos esa meta. Creo que es importante entender qué significa esa meta desde diferentes puntos. Uno, desde el punto más técnico, que es una meta de temperatura, que puede ser de temperatura anual o de temperatura de muchos años o de muchas décadas o de más. Em, el CO2 que emitimos se queda en la atmósfera y sabemos que está muy bien estudiado que hay una relación entre más CO2, más aumenta el nivel de temperatura. Ahora, el Acuerdo de París, siento que, em, bueno, perdón, me voy tantito a la parte de técnica. Entonces, dependiendo de cómo lo veamos, esta temperatura puede estar, digamos, ya, o ya la pasamos si nos vamos a las temperaturas anuales. Desde el año pasado ya estamos rozando el aumento a 1.5, pero y si nos vamos a más tiempo, el promedio de las diferentes décadas, entonces ahí también vemos que aún no llegamos, vamos creo que por 1.2, 1.3 y sí, podemos llegar a pasarlo. Ahora, esto yo no lo veo como algo de derrochista, creo que al contrario, esto nos debe de motivar a que tenemos que hacer algo y lo tenemos que hacer desde ya, a seguir haciendo todo lo que podamos y también sabiendo que si aumentan las emisiones, aumenta la temperatura y si dejamos de emitir y capturamos más emisiones, también puede bajar esa temperatura. Entonces, este límite es algo que sí sabemos que podemos sobrepasar, pero también sabemos que podemos, em, digamos, regresar si es que lo llegamos a sobrepasar, ¿no? Los modelos climáticos también nos han dicho eso. Ahora, no sabemos cómo va a ser, no sabemos si es igual de ida que de regreso, por así decirlo, pero de que sabemos de que se debe, digamos que lo tengamos que tener como ese método o como ese límite es importante. Y ahora también lo que representa el Acuerdo de París, lo hemos dicho ya durante todo esta hora, que es ese acuerdo de muchísimas personas que nos importa y queremos un mejor planeta para vivir. Entonces, ese 1.5 también refleja esa meta, ¿no? Ese espíritu. Y creo que no debemos de hacerlo, o sea, de subirnos a ese tren que aunque lo pasemos ya no hay vuelta atrás, sino que sí tenemos que hacer todo lo posible para evitarlo, bajando emisiones desde ya y, y bueno, también sabiendo que se puede regresar. No sé, Claudio, igual tú puedes meter más cosas más técnicas, pero ese es mi punto Ok. de vista. Sí, sí, básicamente lo describiste bien, ¿no? Básicamente el objetivo de París no es
una temperatura que se sobrepasa en un año, es un promedio de 20 años. Entonces, cuando violamos, por decirlo así, o sobrepasamos el Acuerdo de París, es precisamente cuando el promedio durante 20 años ha sido superior a 1.5. Casualmente, bueno, la realidad es que los últimos modelos climáticos dicen que ya no es posible limitar la temperatura a 1.5. Pero ¿eso qué quiere decir? O sea, el límite de París es como un límite de velocidad, ¿verdad? Entonces, si yo estoy sobre la autopista y el límite de y hay una pared y me voy a estrellar y el límite de velocidad es 100 y voy a 110, pasé el límite, pero eso no quiere decir que tengo que acelerar a 120 porque ya pasé el límite. Lo que tengo que hacer es desacelerar y volver a bajar a 100 o menos. Y el esfuerzo ahora, sabiendo que es difícil no sobrepasar, esto se llama ustedes tal vez van a hablar, van a escuchar un poco de lo que se llama overshoot, que es sobrepasamiento. No hay en realidad un término en español para hacerlo, pero estamos en los escenarios, en escenarios en que sobrepasan los 1.5, pero es necesario, ahorita los esfuerzos son necesarios en evitar que el tiempo en el que estamos sobrepasando el 1.5 la cantidad que tan arriba lo sobrepasamos que sea mínimo. Volviendo como a la metáfora del límite de velocidad, mientras menos acelere yo y mientras más rápido le baje al acelerador y ponga el freno, mucho mejor porque no me voy a estrellar. Nosotros vamos a sacar unos escenarios nuevos que precisamente redibujan esa trayectoria. Antes las trayectorias que nos hacían cumplir el objetivo de París no sobrepasaban 1.5. Ahorita vamos a ver que las únicas trayectorias sobrepasan 1.5, pero todos van a tratar de volver a bajar la temperatura en el largo plazo. ¿Qué significa esto? Significa que si antes teníamos que reducir, que quitar el carbón a cierta velocidad, ahorita lo tenemos que hacer más rápido, pero lo más importante es que en el largo plazo vamos a tener que hacer esfuerzos de bajar la temperatura y por esto, no sé, la cuestión de los bosques o tratar de trabajar en capturas de carbono es muy importante porque vamos a tener que bajar la temperatura. Solo para resaltar que esto no es una opción, esto no es que el Acuerdo de París dice, no es un menú en el que yo voy y cojo, no me gustó el 1.5, ahora cojo el 2. Eso no es así, el 1.5 es una interpretación del 2, porque de hecho el Acuerdo de París no dice 2, dice muy por debajo de 2 y la interpretación es 1.5. Y eso no es arbitrario, como yo dije antes, esto está basado en cálculos de riesgo y cada porcentaje de grado que nos subimos por encima de 1.5 trae riesgos gigantescos sobre, por ejemplo, el Amazonas, las corrientes marinas y la temperatura global. Entonces, por eso lo importante es no decir, no lo logramos, no, lo importante es bajar la velocidad y hacer aún más esfuerzos. Esto obviamente no viene gratis, viene con costos de que ahora nos va a costar un poco más reducir las emisiones, pero ese es como el ticket que nos pasa, la multa que nos pasa el policía cuando nos sobrepasamos el límite de velocidad. Y de nuevo, el límite de velocidad está para que no nos matemos contra la pared. Espero que eso lo clarifique, pero sí es importante que se entienda que el límite del 1.5 es el límite de París, no hay opciones, y si no se logra, va a ser bastante malo para todos. Hay otras preguntas, no sé, María José, ¿quieres coger probablemente tú sepas más sobre los NDC, sobre las cuestiones de consultas públicas, y yo puedo referirme a lo de los 300 billones? Sí, la verdad es que he estado muy al pendiente de la parte participativa, pero es más en el planteamiento antes cuando se está apenas viendo qué se hace por parte antes de presentar la NDC y no tanto en la parte de verificación, que creo es muy, muy importante y un punto donde quizá tenga sentido poner más atención. Entonces me lo llevo más bien como tarea. No sé si tú, Claudio, conozcas algún país
Sí, de hecho los países están obligados a poner información sobre cómo se ha vinculado a la sociedad civil. Yo antes sí debería Sí, decir sí. que es absolutamente fundamental que la sociedad civil participe y me parece magnífico, Carlos, que ustedes estén haciendo este trabajo a nivel local porque es de verdad en este nivel donde se logra, donde el problema del cambio climático tiene importante saber que esta cuestión, o sea, la aproximación de decir, de prohibiciones y esto no es el camino para seguir, es precisamente como ustedes lo están haciendo de mostrar caminos, ¿no? Este es las acciones que tenemos que tomar. Sobre casos específicos, yo sé que Indonesia, aunque no sé qué tan el proceso haya sido, pero Indonesia antes de enviar su contribución, la ofreció para que haga comentarios algún, algún espacio virtual donde la gente mandaba preguntas y lo habrá hecho, ¿no? Pero solo para resaltar el hecho de que los países están, bueno, obligados no, pero deberían consultar a la población antes de poner su NDC. Como digo, el caso que tengo en la mente inmediata es el de Indonesia, pero yo supongo que la mayor parte de países lo hace, hasta qué punto lo Sí. publican y llegan hasta el último campesino, eso no lo sé, creo que eso es un asunto bastante difícil, pero ahí es donde las organizaciones que tienen la capacidad de estar pendiente de lo que pasa en el gobierno, que traigan esta información Sí. como digo yo, al último campesino, a la última casa de la última vereda. Sobre los 300 mil millones, ya con billions y billions. Bueno, esto es a ver, hace como unos 15 años, precisamente porque los países en desarrollo demandaban apoyo financiero de los países desarrollados y es una cuestión fundamental del Acuerdo de París, se acordó una primera meta de 100 billones como presupuestos públicos, ¿sí? Entonces, esto se cumplió en el 2022, llegó el momento de renegociar este número. Esto es un número político, no es un número basado en estudios financieros, como Carlos ya lo mencionó. La verdad, la necesidad de apalancamientos públicos es bastante superior a 300.000. ¿Qué número? Depende de qué estudio mire uno, pero lo que es verdad es que 300 mil millones es bastante bajo. El objetivo de estos recursos públicos es precisamente el de permitirle a los gobiernos que establezcan las políticas, bien sea por mecanismos de subsidios o sobre todo subsidios para bajar el riesgo de los de la que de las de las inversiones en energías renovables. También son, por ejemplo, inversiones públicas, donde quiera que haya gobiernos que son dueños precisamente de la infraestructura energética. Pero lo que es cierto es que la mayor parte de recursos, porque estamos hablando de 8.000 millones, tiene que venir del sector privado. Entonces, básicamente el truco aquí es cómo utilizo yo. No tenemos 1.000 millones porque desafortunadamente los donantes no lo van a dar, no veo que lo vayan a dar, pero probablemente estamos hablando de estos 300.000 millones y es cómo podemos utilizar esos 300.000 millones para lograr que se apalanque el suficiente recurso privado y lograr la transformación. Pero de nuevo, es una figura política que fue negociada y que se acordó en la última COP y no es una figura basada en estudios financieros. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Federico. Espero que se te aclaró un poco. Y solo para aportar un poco a la pregunta de Carlos sobre lo que puede pasar a nivel municipal, a nivel local, en Europa, la Unión Europea presenta solo una NDC con el conjunto de los 27 países y entonces en los países miembros se desarrolla un plan integrado de energía y clima, un plan nacional integrado de energía y clima, PNIEC. Y ahí lo que tiene la Unión Europea, que mandé un correo, un enlace por el chat, son esos SICAP. Y esos son planes locales
con los ayuntamientos. Y bueno, no es directamente la NDC, pero sí que viene de ahí. Y ahí hay todo un proceso de apoyo y de involucramiento y de participación ciudadanía que ahí tal vez, Carlos, te podría interesar y que hay muchos recursos en cuanto a eso en la Unión Europea. Y ya no quiero robaros más tiempo. Muchísimas gracias a todas las personas que han participado, que han estado con nosotros hablando de esa CNDC. Espero que el tema os ha parecido ahora más claro. Gracias por las preguntas, gracias a Claudio y María José por haber dado de su tiempo y su expertise para acercarnos esos temas tan complejos, hablando de ciencia, de financiación, de tantos temas que hay que ser expertos de todo. También muchísimas gracias a las personas que estarán mirando esa grabación porque no han podido acudir hoy. Sabemos que el horario siempre es difícil. Ya quiero dejaros solo con un último anuncio, ¿no? Es que tal vez lo sabéis ya, pero desde Envision Coop estaremos en la cumbre como cada año y ahí nuestro boletín mensual que siempre enviamos se convertirá en boletín diario. Si queréis más información de esas cumbres, por favor no dudéis en suscribiros a través de la web de Envision Cop. Y nada, ya muchísimas gracias otra vez y hasta pronto.